Te pedimos perdón a ti, Padre Señor, por, por no estar atentos a tu palabra, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, bendecimos esta clase, Señor. Danos el entendimiento, Señor, y el conocimiento, Padre tuyo, para poder entender, Señor, y así podernos capacitarnos, Señor. Bendecimos el día de hoy, Señor, y te damos muchas gracias, Señor. Te honramos, te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, y con la unción del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Sarita. Alguien que me haga el favor que pueda leer Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 14. De Crónicas, ¿qué pasó? 7:14. Dice así, pastor. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gracias. El discipulado pasado, pues estuvimos tocando el tema sobre lo que es el carácter, sobre los procesos que viven las personas en un proceso de transformación desde adentro hacia afuera. Entonces es muy importante que cada persona pueda tener conciencia de esto, que pueda tener una convicción, que para poder ver las manifestaciones del poder de Dios en un proceso de transformación, los primeros que necesitan ser transformados son las personas. Porque muchas veces esperamos ver resultados afuera, ver resultados en nuestra familia, ver resultados en los territorios, pero la persona no está preparada, no está capacitada o no ha vivido un proceso de transformación. Entonces es bastante difícil que suceda eso. Por eso las transformaciones en familias, en congregaciones, en territorios, sufren un proceso muy lento, porque la iglesia avanza al ritmo del más lento. Entonces, porque es un concepto de cuerpo, no es, no es, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, muy importante esa parte, y hemos estudiado en el libro de Romanos esa parte, incluso en los devocionales estamos tratando eso, el tema de la elección, cómo fuimos elegidos por la gracia de Dios. Y es muy importante esto. Entonces, si nosotros miramos el contexto de la iglesia primitiva, siendo una minoría, y no solamente cualquier minoría, sino una minoría perseguida, transformó todo un imperio, y el imperio romano. Imagínense que apenas el 10.5% de la población seguía a Cristo. El 10% de la población. Imagínense, acá en Santa Marta aproximadamente hay como unos 500,000 habitantes. El 10%, digamos 50,000 personas, causaron la transformación. Entonces yo me imagino que acá en Santa Marta hay más de 50,000 cristianos. Pero ¿por qué no se da un proceso de transformación? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Recordemos algo, la sanidad de un territorio
depende de la intervención de Dios, pero también la obediencia de su pueblo. Con el texto que se leyó, si mi pueblo se humillare, es el pueblo de Dios que necesita humillarse. Entonces, vuelvo y repito, la sanidad de un territorio depende que Dios intervenga, pero también de la obediencia de su pueblo. Ahora, si nosotros miramos de cómo fue esa manifestación de ese proceso de transformación, cuál fue el efecto de lo que nosotros miramos en el discipulado pasado. Hablamos acerca del carácter, de los procesos que viven los líderes. Ahora, estos mismos procesos también los vive la iglesia. Cuando nosotros miramos los primeros 80 años de la iglesia primitiva, y precisamente lo que abarca el libro de los Hechos de los Apóstoles, abarca más o menos ese periodo de 80 años, lo que se demoró en escribirse esa carta. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo continuó la iglesia de Hechos? ¿Cómo se dio ese proceso? Entonces son preguntas muy interesantes. Ahora, cuando una persona o cuando una iglesia no ha entendido el propósito, y hago mucho énfasis en esa parte, el propósito, para que Dios estableció una congregación, para que Dios te estableció en una congregación, porque Dios estableció esa congregación en ese territorio, en ese sector. Entonces es bien interesante esa situación, porque necesitamos sacarnos de la cabeza el tema de que yo voy a ese lugar porque me gusta, yo me congrego en ese lugar porque me queda cerca, yo me congrego en ese lugar porque ahí van unos amigos míos. O sea, uno debe congregarse en un lugar donde Dios lo ha establecido, donde Dios lo ha llevado para así poder cumplir ese propósito. Ahora, durante este discipulado vamos a mirar, vamos a revisar cómo de manera práctica la iglesia cambió la cultura, escúchese, cambió la cultura del imperio más poderoso de su tiempo. La cultura del reino, la cultura cristiana transformó la cultura pagana. Y eso es algo impresionante. Y si prestamos atención en este discipulado, y vamos a ver, digamos, un proceso sobre cómo la iglesia tuvo una gran influencia en la transformación social del Imperio Romano, cuando apenas un 10% de la población seguía a Cristo. ¿Cómo fue posible que un porcentaje tan pequeño cambiara todo un imperio? Es una gran pregunta que nos hacemos, ¿cierto? Es una gran pregunta que debemos tener en cuenta, cómo un porcentaje tan pequeño pudo transformar toda una cultura. Entonces miramos ahí en la imagen como un 10.5% la población del imperio era una minoría carente de poder político, de influencia militar o estatus social. Porque ahora uno encuentra muchas congregaciones que quieren hacerse amigos de los políticos. Esta iglesia no tenía poder político, tampoco influencia militar ni estatus social, pero transformó toda una cultura. Y los historiadores concluyen unánimemente que el cristianismo conquistó a Roma. La gran pregunta sociológica es, ¿cómo logró una comunidad tan pequeña y marginada
asimilar y transformar la cultura del imperio más letal de la antigüedad, el imperio más poderoso. Es interesante. No sé si hasta el momento hay alguien que quiera sumar algo, decir algo. ¿Alguien que quiera sumar, aportar algo? ¿O tengan alguna duda, alguna pregunta? No, señor, por el momento. Alguien que me haga el favor que pueda leer Jeremías capítulo 17, el versículo 9. Jeremías 17, 9. Pastor, no se entiende. Jeremías 17, 9. Diecisiete, 9. Engañoso es el corazón más y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, si miramos un diagnóstico de cómo se encuentra el mundo en este momento, está herido. Allí en imágenes nos muestra un sistema decadente, en detrimento, en ruinas. Ahora, abajo de la imagen nos muestra la raíz del problema, un corazón engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. No solamente es engañoso, también es perverso. Entonces el problema de la humanidad no es externo, sino es interno. ¿Cuál es ese problema? Es el pecado. Es el pecado. Entonces, el sistema del mundo está seriamente herido. La sabiduría humana y los recursos materiales no pueden sanarlo. No pueden sanarlo. Ninguna filosofía, ningún sistema político. Nadie puede sanar esta condición humana. Entonces, la sanidad para una nación, un territorio o una sociedad llega en la medida en que Dios interviene de una manera sobrenatural. Y lo hemos visto a través de grandes avivamientos, pero recordemos lo que ya mencioné anteriormente. El pueblo de Dios debe responder en obediencia. Alguien que me haga el favor que pueda leer Efesios capítulo 3 en el versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Amén. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Entonces ahí vemos algo muy interesante. El plan de Dios
el único plan de Dios es la iglesia. Dios no tiene otro plan. Entonces ahí nos dice que la multiforme tiene muchas formas de manifestarse la sabiduría de Dios. Ahora, esa multiforme sabiduría se revela por medio de la iglesia. Ahora, la pregunta es si la iglesia está realmente capacitada para traer esa manifestación, para llevar ese proceso de transformación. Si hay cosas sencillas, si hay cosas de pronto tan prácticas y no las hacen, como de pronto se espera que la iglesia pueda hacer ese plan de Dios, ese proceso de transformación. Entonces recordemos, la iglesia no es un club social, sino la principal entidad estratégica de Dios para restaurar lo dañado en la caída. Alguien que me haga el favor que pueda leer Hebreos capítulo 4 en el versículo 12. Hebreos 4:12. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces ahí vemos que la Biblia es la revelación de Dios para nuestra sanidad. O sea, a través de la Biblia se encuentran unos fundamentos, unos principios extraordinarios para esa sanidad. Entonces, la Biblia no es información pasiva, es poder vivo, es poder eficaz que diagnostica y transforma. Entonces, recordemos que la iglesia es el plan de Dios para lograr su propósito de restaurar lo que se dañó en la caída. Dios no tiene otro plan. Dios no tiene otro plan. Entonces, la palabra, la poderosa palabra de Dios, no es solo información, es poder transformador, que cambia corazones, cambia territorios, sociedades. Entonces, y recordemos, y perdonen de pronto que sea tan recurrente con este tema, la iglesia, usted y yo, somos el agente de transformación cultural y espiritual. No es haciéndonos iguales a la gente del mundo, no es participando de las obras infructuosas de las tinieblas, no es tampoco cayendo en rituales, no es haciendo cultos. Es que la iglesia viva un proceso de transformación. Cuando la iglesia es confrontada por la palabra, cuando la iglesia vive ese proceso de transformación que es real y genuino. ¿Y cómo sucede la sanidad? Ya lo leímos en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, en el versículo 14. La iglesia teniendo humildad. ¿Qué es humildad? Es tener una dependencia total de Dios. No es una iglesia que es carente, no es una iglesia que está en pobreza económica, sino es una iglesia que es humilde, que depende totalmente de Dios, que es guiada por su Espíritu. Pero es una iglesia que ora, es una iglesia que está en arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar, o sea, no podemos seguir pensando igual.
O sea, no pensemos que con escuchar una enseñanza, con escuchar un tema, pero si no permitimos que esa enseñanza a través del Espíritu entre en nuestro ser y viva un proceso de transformación, pues no va a suceder nada. O sea, el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar, y si yo cambio la manera de pensar, voy a cambiar la manera de vivir. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo la iglesia, que en ese entonces era una minoría, transformó todo un imperio? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? Y es bien interesante esa parte. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta, Pastor Robertson. No sé si quiere sumar algo, decir algo. No, pastor, muy interesante lo que se nos está ministrando el Señor, y ver cómo un grupo por llamarlo grupo de personas pequeñas, aunque podemos ver una carácter que el Señor siempre se manifiesta en esos grupos pequeños, haciendo eh, algo homogéneo con lo que sucedió en el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Porque Egipto era un pueblo mucho mayor que el pueblo de Israel, y cuando el pueblo de Israel se enfrentaba contra otras naciones que eran mucho más grandes. Entonces vemos cómo el Señor hace esas maravillosas transformaciones, esos prodigios, pero lo que se indica es muy valioso, muy importante en lo que tiene que ver con la transformación. Y en la pregunta que hace, pues yo diría que eh, en esa época, ese grupo de personas era mucho más dependiente en lo espiritual que lo carnal, no en todos los casos, porque si leemos en, en algunas cartas de Pablo, pues se ven algunas cosas impresionantes, pero se veían cosas, prodigios, ángeles, muchas cosas que pues para ellos en un momento se volvió común. Entonces ahí vemos como yo diría que sería eso, que eran más dependientes
del espíritu y tenían una mayor búsqueda de intimidad con el Señor. Amén. Gracias, Pastor Robertson. No sé si alguien quiere sumar algo. Anita, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta o quieres sumar algo. Hola, buenas noches, iglesia, ¿cómo están todos? Bueno, es súper interesante, de hecho, venía conduciendo y se me apagó y corrí aquí a conectar para poder seguir escuchando. Bueno, pastor, esa pregunta que usted nos plantea sobre cómo logró, pues, un grupo tan selecto y tan en minoría tumbar o acabar con todos los conceptos que se tenía de esa aparente Roma fuerte, ese fortín que siempre se ha conocido. Yo pienso que fue clave la confrontación. Yo pienso que si hay algo que hizo Dios cuando mandó a su único hijo, fue precisamente a confrontar. Y creo que no fue como a propósito, sino porque el pueblo estaba muy negado a entender, a escuchar. Entonces creo que fue como que esa revolución de amor, porque es que construir imperios es muy fácil, entre comillas, o sea, bueno, desde el componente de dinero. Uno con dinero pues puede construir muchas murallas, muchas estructuras, pero realmente el tema era cómo estaba la gente y cómo estaba la gente y cómo estaban sus corazones. Entonces pienso que esa es, puede que enfocaron mucho en ejércitos, en leyes, pero realmente en el alimento espiritual de pronto había mucha confusión, había muchos ídolos, no había claridad de realmente qué te llenaba. Entonces eso siento que fue lo que Jesús impartió y cambió una historia y aún hoy su legado sigue de tal manera que aún puede cambiar la historia, o sea, la personal, la mía, la de los que estamos aquí, o sea, fue tanto lo que eso marcó que aún ha trascendido por tanto tiempo y sigue revolucionando a todo aquel, como usted bien lo decía ahorita, que se deje tocar. Entonces pienso que esa revolución de amor, que yo la llamo siempre así, pero que implica una confrontación, implica o sea, tropezarnos y confrontarnos con nosotros mismos. Y fue eso lo que siento que logró que Jesús cambiara completamente toda la estructura, porque tenían la verdad absoluta reposada, era en dinero, digamos, fuertes establecidos, ejército, una estructura jerárquica de gobierno, pero realmente tenían muy vacío la vida espiritual. Y ante eso, cuando hay ese tipo de cegueras, y, y Dios llega a quitar esas cegueras, pues ya todo el mundo empieza a tener una visión completamente distinta. Entonces, así lo entiendo, pastora, lo que le he escuchado hasta el momento. Muchas gracias. Gracias, Anita. Muy importante tu aporte, también el aporte del Pastor Robertson. Y bueno, sin lugar a dudas, ahí vamos mirando, vamos analizando algunas situaciones muy importantes, muy relevantes y vamos a hacer una analogía, una comparación de cómo la iglesia transformó Roma, ese choque de dos culturas, la cultura del imperio romano, el imperio más fuerte, como decía, con una estructura militar bien fuerte, y con la cultura del reino. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver, el primer principio que, que Dios estableció es el amor. Un Dios que se entregó por amor a la humanidad. Y en Juan 3:16 lo dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, un Dios que se entregó por amor frente a un
a los dioses romanos o los dioses greco-romanos, los dioses griegos y los dioses romanos, porque hay un sincretismo de cultura entre el imperio griego y el imperio romano, fue una mezcla ahí, un sincretismo. Esos dioses exigían sacrificios por miedo. Entonces, el pueblo de Dios predicaba a un Dios que se entregó por amor. Y esto, sin lugar a dudas, trajo una confrontación. O sea, un Dios que no te va a exigir, que no te va a intimidar, que te ama, que te van a hablar de misericordia, de amor, de bondad. Y sin lugar a dudas también de justicia, porque Dios es justo frente, o sea, mirando ese Dios de amor que dio lo más valioso a su Hijo, es algo que transforma cualquier cultura. El amor transforma cualquier cultura. Entonces, muy importante. El primer fundamento es el amor, el primer principio que se estableció. También el segundo principio que es una unidad. Y esto es bien interesante porque aunque muchas veces se nos hable de unidad, de acuerdo, que nos hable de una inclusión. Ahora está muy de moda esa palabra, la inclusión, y realmente no sucede. Alguien que me haga el favor que pueda leer Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice la palabra, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces miren qué hermoso es esto. Ya no hay judío, ya no hay griego, o sea, ya ese tema cultural, no hay esa estratificación, no hay esclavos, ni libres, no hay hombre ni mujer, o sea, que el concepto que no, que las pastoras, que las apóstoles, que las profetas, dice, no, ya no hay varón ni mujeres. Y esto le quita mucho argumento a esas iglesias legalistas donde dicen que las mujeres no pueden ejercer un liderazgo en la iglesia. Entonces, debe haber una unidad sin diferencias sociales, sin liderazgos marcados por el feminismo o el machismo y todas esas cosas todos esos ismos que afectan la iglesia. Entonces, la iglesia debe romper las barreras sociales, las barreras étnicas, creando una comunidad inclusiva, pero inclusiva en este aspecto. No se vayan a ir por otro lado, porque si no hay arrepentimiento, no puede haber esta unidad, porque para que haya unidad tiene que haber una sola visión. Entonces, el primer principio es el amor, el segundo principio la unidad, el tercer principio es la misericordia. Alguien que me haga el favor que pueda leer Lucas capítulo 6 en el versículo 36. Lucas 6:36. Dice, Amén. sed pues Pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Entonces, miren qué importante es mostrar misericordia.
Entonces, en una cultura como la cultura romana, por hablar de esa cultura de la que estamos es el objeto de estudio en esta noche, en una cultura marcada por la violencia como la cultura romana, la iglesia introdujo la compasión, la misericordia como un valor fundamental, como un valor central. Entonces, ¿cuántas veces hemos sido nosotros misericordiosos? Miremos con el caso de lo que sucedió en Montería. Fuimos misericordiosos con nuestros hermanos, fuimos misericordiosos con esas personas, somos misericordiosos incluso con nuestra iglesia local, con nuestra congregación, tenemos misericordia de nuestros hermanos, de pronto conocer sus necesidades, conocer y poder apoyarlos. Entonces es bien interesante esta parte y esto nos lleva a, a una transformación en el sistema, como estamos en el sistema como estamos llevando los servicios. Ahora el próximo mes vamos a tener unos cambios y vamos a estar haciendo las reuniones, los discipulados en los hogares para conocer a nuestros hermanos, mirar sus necesidades, poder practicar la misericordia en el sector, en el barrio, con los familiares. Entonces es muy importante este tema de la misericordia. O sea, no se puede causar una transformación siendo violentos. O sea, si nosotros vamos a hacer guerra espiritual, o sea, la guerra espiritual no solamente es zapatear y echar fuera al demonio y todas esas cosas. Y sí, si hay que hacerlo, se hace. No tenemos problemas con eso. No hay. Pero el tema es que nosotros no podemos confrontar la tiniebla con sus mismas armas. O sea, nosotros no podemos de pronto ejecutar violencia cuando Dios nos está mandando que seamos amorosos, que tengamos misericordia y que estemos unidos. Entonces, miren, incluso ahora que estamos viendo también la constitución del reino ahí en el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas, ahí nos dicen, o sea, el manual de cómo debe ser la iglesia. Y uno ve, digamos, hermanos actuando con violencia y muchas veces nosotros también lo hemos hecho actuando con violencia, pero si nosotros utilizamos las mismas armas de nuestro enemigo, obviamente vamos a estar en desventaja. Nosotros tenemos las armas de la luz, que es el amor, la justicia, la misericordia, la unidad. Entonces, recuerden, en una cultura que está marcada por la violencia, si vas a tratar a tu familia con violencia, siendo agresivos con ellos, en vez de ser compasivos, de mostrarles misericordia a tus amigos en territorio donde estás. Entonces, es interesante. Obviamente, todo eso con dirección de parte de Dios, porque no podemos caer en el extremo que después nos creamos muy misericordiosos y de pronto Dios está pidiendo otra cosa o Dios está dirigiendo otra cosa. Entonces también hay que ponerle un balance, porque al pecado hay que llamarlo pecado. Obviamente se confronta el pecado, pero se ama a la persona. Pero el hecho que uno ame a la persona no quiere decir que uno debe tolerar esa conducta de pecado. Uno puede confrontarlo, decirle la verdad, pero en amor, sin tener ahí un espíritu justiciero. Sí me hago entender, ¿cierto? Sí, pastor, que es casi siempre lo que uno hace. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta. Si otro hermano quiere sumar, decir algo, Rosita, Sarita, no sé si quién más quiere decir. No, pastor, está todo bien claro. Gracias. Laurita, no sé si quiere sumar algo, decir algo.
Pastor, pues, usted hablando sobre la unidad radical de sin diferencias étnicas ni de género, me hizo recordar a que, bueno, una vez estaba viendo Instagram y estaba en el del Día de la Mujer. Entonces, recordaba que Jesús también tuvo no solamente agregado a los hombres, sino también a las mujeres. O sea, nunca tuvo esa división de género que en ese momento que siempre era como todo el hombre, sino que también agregó a la mujer. Entonces eso me hizo recordar a que Jesús también tuvo muy presente a las mujeres y que muchas veces los hombres no agregaban a las mujeres a ciertas cosas de la iglesia y cosas que pasaban en ese momento. Entonces eso fue lo que recordé y lo que quería agregar. Gracias, Laurita. Sí, mira, muy importante lo que dice Laurita, porque, digamos, por tema cultural, los judíos es una cultura muy patriarcal. Pero si nosotros miramos lo que decía Laurita, o sea, el ministerio de Jesús estuvo muy marcado por las mujeres. O sea, estuvo las mujeres respaldando a Jesús, estando allí, o sea, incluso vemos también el apóstol Pablo también hablando de mujeres, permitiendo el liderazgo de las mujeres también dentro de la iglesia. Entonces, eso es muy importante. Gracias, Laurita, por recordarnos esa parte. Entonces, hemos visto varios principios. Hemos visto el amor, la unidad, la misericordia. Pero algo muy importante está también es el amor en el matrimonio y la familia. Esto es muy importante. Y nosotros como congregación hacemos mucho énfasis en esta parte, porque el que no provee para los suyos y mayormente los de su casa ha venido a ser peor que un incrédulo, ha negado su fe. Alguien que me haga el favor que pueda leer Efesios capítulo 5 en el versículo 25. Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Amén. Entonces, miremos algo, si incluso ahorita lo manifestaba Laurita, la dignidad de la mujer y los hijos fue elevada por la iglesia. Y así se rompieron muchos patrones de abuso y de opresión. O sea, en el Imperio Romano, los hijos y las mujeres, o sea, eran oprimidos, eran objetos, ni siquiera muchas veces eran considerados personas. Entonces, la iglesia dignificó a la mujer y también a los hijos. O sea, la dignidad fue elevada. Entonces, eso es muy importante. Porque la mujer y los hijos fueron vistos como propiedad, sujetos a abusos, se podía abusar de ellos. O sea, eh, es algo fuera de contexto. Entonces, miremos cómo cayó ese imperio. Un imperio cruel, un imperio violento, utilizando siempre el arma contraria. O sea, si nosotros, y ahorita incluso Ana mencionaba algo, o sea, con el tema de la familia, que muchas veces llegamos donde nuestros familiares con una actitud contraria, en vez de llegar con amor, en vez de llegar con respeto, con dignidad, dignificando el trabajo de ellos, dignificando la posición, honrándolos. Y ahora no solamente en el caso de las mujeres, porque las mujeres muchas veces también deshonran a los esposos, no los honran públicamente, no los reconocen como autoridad. Entonces, es algo que se debe establecer. Pero hablando, digamos, con el tema cultural entre Roma y la iglesia, pues
y las mujeres no gozaban de esa dignidad. El otro principio es el respeto por la vida. En el Salmo 139, en los versículos 13 y 14, ahí dice, el salmista dice algo bien interesante, algo bien importante. Dice, porque tú formaste mis entrañas, fue Dios quien las formó. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, debe haber un respeto por la vida. O sea, y para mí es inconcebible que hijos de Dios, cristianos, voten por políticos que apoyan o patrocinan el aborto. O sea, debe haber un respeto por la vida. Y no me estoy refiriendo a X candidato, oye, o sea, por cuestión de principios, debe haber un respeto por la vida. Entonces, lo que está diciendo acá el salmista, el Señor fue el que formó las entrañas, fue Dios el que hizo en el vientre de mi madre. Entonces, como hijos de Dios, nosotros debemos defender la vida desde la concepción. Entonces, los cristianos en ese contexto defendían la vida desde que estaba allí en embarazo. Y eso fue un contraste, eso fue un choque cultural contra el Imperio Romano, porque ellos estaban a favor del aborto y el infanticidio. O sea, para ellos eso era algo normal. Entonces, es tremendo esta parte porque si nosotros queremos mirar los principios de la iglesia primitiva, de la iglesia de Cristo en sus inicios, había un respeto por la vida. Entonces, si nosotros como iglesia no tenemos un respeto por la vida, o sea, algo no va a estar funcionando bien. Entonces, a la hora de usted darle el voto a alguna persona, debe tener en cuenta que tenga respeto por la vida. Cristo es el dador de la vida. Y otro principio está en Juan 15, versículo 13. Alguien que me pueda hacer el favor de leerlo. Juan capítulo 15, versículo 13. Dice pastor, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Entonces, miren qué importante es esto. Respetar, tener un amor sacrificial en tiempos de epidemias, tiempos de pandemia. Entonces, en ese contexto, los cristianos cuidaban a los enfermos, incluso a riesgo de morir, mostrando un amor que los romanos no comprendían. Entonces, allí había un amor sacrificial. Y en una cultura, en una sociedad, hablando de la romana, de los griegos también, que eran muy perfeccionistas, muy exigentes en esa parte, en una sociedad donde abandonar a los enfermos era la respuesta lógica y de supervivencia ante las epidemias, la respuesta cristiana fue incomprensible para la mente romana, como por ejemplo cuando Jesús tocó al leproso, cuando era una enfermedad que no se podía curar en esa época. Entonces, eso es algo tremendo. Los cristianos se quedaban a cuidar a los infectados en ese tiempo de epidemias. Entonces dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces ahí miramos algo. Esta superioridad moral y comunitaria generó un crecimiento extraordinario. De ser una minoría marginada, dice, para el año 300 después de Cristo, la iglesia contaba con más de 6.3 millones de creyentes. Tomen tomen ese dato allí, con estos principios. Con estos principios. Y
Ahora, ¿estos principios son nuevos para nosotros? No, no son nuevos y los conocemos y hemos predicado y nos los han enseñado y nos los han dicho una y otra vez. ¿Los ponemos en práctica? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿cierto? Entonces, estos valores contrastaban radicalmente con la cultura romana, porque era una cultura que estaba basada en miedo, era una cultura que estaba basada en crueldad y desigualdad. Después vino el tema de la reforma, la abolición, las misiones, y fue algo muy, muy tremendo, muy importante. Y vamos a ver algunos ejemplos históricos que les estoy mostrando a través de datos, dando una información precisa, o sea, no es algo que solamente que está allí en la Biblia. Vamos ahora a lo que es la parte histórica, cómo ese código, esos principios se replicaron a través del tiempo. Entonces, en el siglo XVI vino lo que fue el tema de la Reforma, con Lutero y Calvino. Ellos empiezan a redefinir lo que es la iglesia, no como un escape, sino como una sociedad dentro de la sociedad que está diseñada para transformar el mundo. Esto es importante. En los siglos XVIII al siglo XIX vino lo que fue a través de William Wilberforce, impulsado durante más de 30 años. Ahora, hubo un versículo que lo motivó, que lo impulsó. Alguien que me pueda hacer el favor de leerlo. Proverbios capítulo 31, versículos 8 y 9. Miren la palabra cómo impulsó a esta persona, a William, a mantener, a desmantelar ese tema y mantener esa libertad en Cristo de romper cadenas, y eso es algo tremendo. ¿Alguien que me haga el favor pueda leer Proverbios 31, los versículos 8 y 9? Abre tu boca a favor del mudo, en el juicio de todos los abogados a la muerte. Abre tu boca y da sentencia justa y defiende al pobre y al necesitado. Entonces, miren qué tremendo este versículo. Abre tu boca por el mudo, por aquella persona que no puede hablar. Ahora, hay niños también que están en el vientre de la madre, que no pueden hablar, que no pueden defenderse. Esto también nos motiva a pelear por ellos también, no solamente por aquellos que no tienen, digamos, voz. Entonces nosotros debemos hablar, declarar justicia por ellos. Entonces vemos acá a través de la historia, William, o sea, cuando se inspiró en este texto de abrir la boca por el mudo, por aquellas personas que estaban en esclavitud, él empezó a luchar contra la esclavitud. También vemos los misioneros del siglo XIX, ellos tomaron un texto también muy interesante. Alguien que me haga el favor lo pueda leer, que es Mateo 25, en los versículos 35 y 36. Mateo 25, 35 y 36. La palabra dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vistasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Amén.
Entonces, miren qué tremendo es esto, porque los misioneros del siglo XIX, ellos tomaron esta palabra y la encarnaron. O sea, tomaron esa palabra y la vivieron, porque tuve hambre y me diste de comer. Empezaron a repartir comida. También llevaron educación, llevaron salud, llevaron justicia social. Entonces, miren qué tremendo que ese mismo modelo empezó a replicarse en, en muchas culturas. Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia hoy? Escuchen con atención. Debemos educar a niños en medio de la violencia. Alguien que me haga el favor que pueda leer Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Educa al niño. Educa al niño. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Educar a los niños en medio de cualquier circunstancia. Debemos hacer ese esfuerzo, pedirle a Dios los recursos. O sea, Dios no nos va a negar los recursos para nosotros educar a los niños. Algo también muy importante es recuperar, o sea, recuperar el interés por la educación superior, o sea, en la cultura, en el contexto donde yo fui formado, o sea, el estudiar era satanizado. Entonces, debemos inculcar que nuestros jóvenes se preparen en la educación superior. En Oseas capítulo 4, en el versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, debemos, o sea, motivar, incentivar, apoyar para que los jóvenes tengan acceso a la educación superior. Porque mire cuántas personas se tienen acceso a la educación superior y están utilizando esto para mal. O sea, en las universidades están adoctrinando a nuestros jóvenes, están enseñándoles cosas perversas. ¿Por qué? Porque no han sido formados. Entonces, por ese temor, por ese miedo, o sea, no le permiten a los jóvenes ingresar a la educación superior y todo estos temas. Pero si nosotros educamos a nuestros niños, educa al niño en sus caminos, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ellos. Entonces, es tener en cuenta eso. Y mire cuánta necesidad hay de un liderazgo con principios, con valores que realmente nos represente. O sea, cómo que nos van a representar personas totalmente ajenas a los principios del reino. Entonces, es necesario que nuestros jóvenes sean formados con principios, con valores, pero también que tengan acceso a la educación superior. La iglesia debe ser un instrumento de transformación cultural en cada país, en cada territorio. Y en Romanos 12:2 es un texto muy conocido, donde dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no nos conformemos, o sea, no nos adaptemos a estas prácticas culturales. Nosotros tenemos una cultura superior, que es la cultura del reino, con estos principios que estamos compartiendo acá, que son sencillos, que son conocidos. O sea, no estoy hablando de una revelación, o sea, estoy hablando de algo que ya conocemos. Entonces la iglesia debe ser un instrumento de transformación cultural, no participar de la cultura, de las tinieblas. Uno ve todavía que en congregaciones que celebrando Halloween, el 31, que personas disfrazándose. Y no sé, eso es terrible, o sea, cómo nosotros podemos combatir la tiniebla con sus mismas armas. Entonces, escúchenme con atención.
la historia demuestra que sí se puede cambiar una cultura. Entonces vemos ahí en la imagen que está allí, Roma cayó, pero la iglesia sigue viva 20 siglos después. Ahora miremos otro ejemplo más contemporáneo, Corea del Sur, que es un ejemplo moderno de cómo la fe puede impactar la educación y el desarrollo nacional. Es importante. Entonces, la iglesia tiene el código genético del reino para transformar sociedades. Entonces, el reto es obedecer, amar y vivir los principios del evangelio con valentía. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué debemos hacer? Debemos proteger la niñez. Debe haber un liderazgo intelectual, una innovación cultural. Ante los entornos hostiles, la iglesia debe ser el refugio que educa y forma a la próxima generación en una cultura de paz. Es un llamado, es un llamado. Iglesia es un llamado en estos tiempos. Como iglesia debemos ser el refugio que nosotros educamos y formemos a la próxima generación en una cultura de paz, en una cultura de amor. Vuelvo y repito, debemos formar liderazgo intelectual, no gente ignorante, con un lenguaje religioso que no entiende muchas cosas y cree que por utilizar un lenguaje religioso, pues va a haber una transformación, debe haber una restauración del conocimiento. O sea, el que nuestros jóvenes abandonen las universidades, que abandonen los colegios, eso pasa una factura carísima. Entonces se debe recuperar el interés y la excelencia en la educación superior para que nosotros podamos formar ese liderazgo que transforme a la sociedad, que la va a guiar. Entonces, no basta con sobrevivir en la cultura. Fuimos llamados a ser el instrumento que transforma su sistema desde adentro. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar? Pastor, también, por ejemplo, Jesús también explicaba mucho en parábolas precisamente porque era como su desafío, tratando que todos entendieran. Entonces también ahí él nos dio como ese aprendizaje a nosotros también, a que no tenemos que, digamos, tener un lenguaje tan religioso para poder llevar su mensaje, sino que si de pronto nos toca aplicar otro método para que los jóvenes, los niños puedan comprender el mensaje, pues lo podemos hacer, porque también siento que a veces, sin olvidar obviamente la esencia o la base fundamental que siempre será la Biblia, pero también necesitamos que haya como ese refresco en la forma de enseñar para que pues el mensaje pueda llegar mucho más. Es que en algún momento él le dijo a los discípulos, o sea, ustedes tampoco lo están entendiendo. Entonces, porque obviamente muchas veces cuando pues hay ese tipo de que no hay como esa claridad, lo que usted dice, la importancia de instruir, de inculcar sobre todo desde pequeño, es importante porque ahí pues se va sembrando como la semilla
y pues es más fácil y también hay mucho más temor de Dios cuando te lo inculcan de pequeño, porque cuando ya uno lo conoce un poco adulto, pues ya tristemente hay decisiones tomadas que uno dice, mira, si hubiese tenido más discernimiento espiritual, tal vez no hubiese tomado ese camino, hubiese discernido, hubiese tomado otro camino. Entonces, o sea, siento que hay que enseñar con todos los métodos posibles, de la forma que se pueda hacer, empezando obviamente con nuestras familias. Por ejemplo, yo me expongo, yo antes era muy así, uno no puede medianamente conocer 3 parábolas, 2 versículos, ya uno se siente pastor. Entonces yo entraba a mi casa así, que tú no sé qué, porque la Biblia dice que no sé qué, y empecé obviamente, mi esposo me confrontó y me decía, o sea, tú estás ocasionando con la palabra más distanciamiento, porque claro, yo prendía a mis papás y ellos empezaban a hacerse sus reclamos ahí, yo te dije, tú me dijiste, tú hiciste, y yo había sido como la que había detonado eso, porque estaba sí, y utilizando la Biblia y las citas bíblicas y todo este tema, pero no con el método, como usted lo decía ahorita, del amor, porque es que eso fue, Jesús vino, fue a hacer una revolución de amor y entonces a veces uno se cree ya un poquito más porque medianamente conoce 3 cositas, entonces no hay que tener también cuidado en la forma de enseñar porque eso puede generar, digamos, más divisiones, ¿verdad? Entonces no estamos diseñados para, para dividir, sino para sumar, para unir, para reconciliar, para sanar. Entonces eso lo he ido aprendiendo en la medida que he hecho eso con mi familia. Entonces hacemos esas reuniones para hacer estudios y uno se enfoca más en la sanación, en la escucha, en que las personas conozcan, les quede el mensaje más allá de pronto de entrar como en reversa que puede ocasionar, pues al contrario, más problemas entre las personas. Entonces hay que mirar muy bien la forma como también se enseña. Era eso, pastor. Gracias. Gracias, Anita. Es muy importante lo que mencionas. Y hay un reto bastante grande para nuestra generación. Recordar que la intercesión pasiva no es suficiente estar orando allí desde los hogares. Es necesario plantar agresivamente una nueva cultura, la cultura del reino. La historia de la redención comenzó con 12 personas, transformó a Roma con un 10.5%. Y hoy ha puesto en nuestras manos pues todos esos diseños, como mencionaba ahorita Anita, o sea, buscar esos diseños del reino, esas estrategias de parte de Dios, no cayendo en sistemas del mundo, como mencioné anteriormente, que disfrazar a los niños en Halloween, porque tampoco podemos participar de esas cosas, pero sí tener diseños claros, tener herramientas claras, buscar la dirección de Dios y no caer y no participar en el pecado y esas situaciones. Entonces Dios ha puesto en nuestras manos ese código genético del reino para sanar nuestras tierras, nuestros territorios, nuestras naciones. Entonces, ¿qué exige Dios de nosotros? Un compromiso absoluto y la valentía para no retroceder, que podamos ser íntegros, que podamos permanecer allí, seguir creyendo. Y esta mañana en el devocional se hablaba acerca de eso también, que muchas veces queremos retroceder, pero la gracia de Dios nos sostiene. Quiero terminar con este versículo en Mateo capítulo 5, versículo 14, donde Jesús nos está hablando a nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos estar escondidos. Que la luz de Cristo que está en nosotros debe ser manifestada en amor, en justicia. Debe ser manifestada.
Amén. 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 Pastor Robertson, por favor, puedes presidirnos en oración para ya cerrar este tiempo y de una vez orar por los niños, por la actividad que tenemos este fin de semana con ellos. Y de una vez, si puedes sumar algo, agregar algo, pues puedes hacerlo con libertad. Bueno, lo que hemos entendido durante eh, el tiempo que el Señor nos ha permitido vivir esta transición para ser transformados en nuestro pensamiento. El Señor nos ha recordado el año pasado el tema de los niños. Los niños son importantes, son una base fundamental en el reino. Por medio de los niños hemos llegado a Dios, nos ha permitido llegar a familias y es importante esa educación de los diseños del reino. Sabemos que la tiniebla pues tiene sus maquinaciones y siempre están tratando de afectar las generaciones. Pero el Señor es mayor a todas esas maquinaciones de la tiniebla y los niños, Dios nos ha permitido durante todo este tiempo trabajar con ellos, aprender con ellos y ha sido un tiempo muy excepcional, muy precioso y damos gracias a Dios por eso, porque el Señor nos ha permitido y el Señor hizo una promesa y esas promesas del Señor tienen un tiempo, tienen un ciclo, tienen un reloj, así como los relojes de arena que se cumplen. Y tenemos que mantener esa fe en esa promesa que el Señor hizo. Así aún la ciudad esté en un caos profundo, Dios está haciendo algo. Dios siempre está obrando, está trabajando y esa tiene que ser nuestra convicción de que el Señor lo va a hacer. Él lo prometió y Él lo va a hacer. Es por su nombre, no es por nosotros. Y ahora que, bueno, estamos en el discipulado, recibí una gran noticia de una hija de esta casa que hace años Dios le dio una promesa y ella la veía lejos, hace 7 años aproximadamente. Pero el Señor nos permitió estar en ese momento que ella recibiera esa promesa y hace unos minutos escribió el WhatsApp de la promesa y terminó el discipulado, pues, la llamo para conversar y ver lo maravilloso que es Dios. Y eso nos hace aún más vivir con esa convicción que el Señor lo va a hacer. Estamos en un tiempo determinado, en un momento donde el Señor es el que lo está haciendo
no somos nosotros, no es nuestras fuerzas. Aunque nosotros quisiéramos hacerlo en nuestra fuerza, no va a ser posible. Solamente se va a realizar en las fuerzas del Señor por medio de su Espíritu. Y más nada, es el Señor. Todo gira en torno de Cristo y ya Dios hizo todo. Solamente nosotros tenemos que encaminarnos, creer, ser disciplinados, formar ese carácter como iglesia que somos y avanzar, que ya el Señor dio esa promesa y tenemos que nosotros vivir esa transformación de todo nuestro ser para poder avanzar hacia donde el Señor nos ha preparado un camino y sea el Señor dándonos vida para ver todo lo que va a hacer, no solamente en nosotros, sino en la ciudad, en los territorios donde estamos, en las naciones donde estamos. El Señor está glorificándose, el Señor está transformando generaciones y los niños son importantes. La base del reino y damos gracias a Dios por eso. Amén. Amado y buen Señor, gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, de reunirnos como un solo cuerpo. Gracias por hacernos la convocatoria y permitirnos esta reunión, estar aquí. Gracias por habernos escogido para este tiempo, para poder comprender tus diseños, poder profundizar en tus diseños, poder profundizar en tu reino. Damos gracias, Señor, por cada una de las vidas, de estas vidas que estamos aquí reunidos, por cada participante de este discipulado, por cada miembro de nuestra congregación, por nuestros pastores, para que tú sigas, Señor, abriendo nuestros, y seamos llenados de tu vida, de esa vida abundante, no un conocimiento vano de hombre, sino la sabiduría tuya, que podamos ser perfeccionados cada día y que esa obra de perfección se cumpla cada día en nosotros, que seamos cada día renovados en nuestros pensamientos, dejando atrás todas aquellas cosas que no son del reino, toda religiosidad, todo aquello que se haya convertido en un estorbo para nosotros crecer en ti, Cristo Jesús, y que podamos seguir en ese camino. Padre, te presentamos en el nombre de Jesús este giro de 180 grados con estos niños, con esas generaciones que se van a presentar, que van a estar ahí. Señor, que estos niños estén con un corazón dispuesto, que su espíritu desde ya esté conectado con tu espíritu, que ellos puedan recibir, que puedan ser renovados, que puedan ser guiados a la verdad. Señor, guarda sus mentes, guarda sus pensamientos, guarda sus vidas. Señor, que toda piedra de obstáculo que la tiniebla haya querido colocar para que estos niños no asistan, la declaramos sin poder y sin autoridad. Aún, Señor, si sus padres aún tienen temores de dejarlos ir, se están convirtiendo en estorbo, quitamos toda duda en el nombre de Jesús, que no le quiten la oportunidad a estos niños de asistir y recibirte completamente, Señor, que ellos puedan ser llenos de tu espíritu, que puedan ser llenos de esos diseños del reino de los cielos. Así como dice tu palabra, Señor, que dejemos ir los niños a ti, porque de ellos es el reino de los cielos. Declaramos, Señor, que el día sábado, este giro de 180 grados, estos niños van a ir a ti. En tu nombre, Jesús, que tú has escogido a esta generación de niños para transformar esta ciudad, para transformar una nación. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso. Te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén. Gracias, Pastor Robertson. Gracias a todos mis hermanos por estar allí conectados. Mañana continuamos con el devocional. El próximo miércoles continuamos. Vamos a ver los enemigos de los ministerios. Ya vimos los ministerios, vimos cómo se transforma una cultura, los procesos. Hemos visto los procesos de transformación. Ahora vamos a ver los enemigos que se levantan contra los ministerios. Si usted identificó qué ministerio tiene, va ahora a identificar esos enemigos que empiezan a atacar a los pastores, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros. Entonces, muy importante continuar con este proceso de formación. Entonces, les bendigo. Que tengan una feliz y bendecida noche. La gracia y el favor de Dios sobreabunden en sus vidas y que cada familia pueda disfrutar de las riquezas abundantes que Cristo ha preparado para nosotros. Shalom. Amén. Bendecida noche. Bendiciones.